Muy buenos días, damas y caballeros. La Cámara Nacional de la Industria de Transformación les da la más cordial bienvenida a la Convención Nacional de Industriales CNI 2015, titulada Transformación de México, Momento de la Industria. El objetivo principal de la CNI 2015 es consolidar el posicionamiento de la industria nacional agrupada en Canacintra como la plataforma de despegue del mercado interno, así como afianzarnos como el foro natural de la expresión de las políticas públicas para la industria nacional en 5 temas que son vitales para los industriales de transformación. 1. El fortalecimiento del Estado de Derecho. 2. La transparencia y el combate a la corrupción. 3. Las zonas económicas especiales. 4. Los retos políticos e institucionales que presenta el proceso electoral federal. Y 5. Las tendencias globales para buscar una alternativa al letargo económico con base en una estrategia de reindustrialización. Como podrán apreciar, el programa es muy intenso, vasto y de mucha visión, lo cual hace que la CNI 2015 sea el foro natural para el debate, la formulación de propuestas y la formalización de compromisos con respecto a las políticas públicas para relanzar la agenda del crecimiento de México. De nueva cuenta, sean todos ustedes bienvenidos a la CNI 2015, Transformación de México, Momento de la Industria. En primer término, presentamos a ustedes un video de apertura. Señoras y señores, nos distinguen con su presencia en el Presidium el licenciado Ildefonso Guajardo Villarreal, secretario de Economía. Maestra Alejandra Palacios Prieto, comisionada federal de Competencia Económica. El licenciado Miguel Ángel Margain González, director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. El licenciado Isaías González Cuevas, secretario general de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos. El licenciado Humberto Ojeda Silva, presidente del Congreso del Trabajo. También nos acompaña el doctor Enrique Fernández Fasnaj, director general del Instituto Politécnico Nacional. Agradecemos también la presencia esta mañana del licenciado José Antonio Centeno Reyes, secretario nacional de Canacintra. Al ingeniero Enrique Guillén Mondragón,
Tesorero Nacional de Canacintra. Al ingeniero José Enoc Castellanos Ferrés, Vicepresidente Nacional de Delegaciones de Canacintra. El ingeniero Francisco Javier Osejo Cueto, Vicepresidente Nacional de Sectores y Ramas Industriales de Canacintra. Licenciado Raúl Rodríguez Márquez, Vicepresidente Nacional de Enlace Legislativo de Canacintra. La licenciada Faustina García Reyes, Vicepresidente Nacional de Comités, Comisiones y Representaciones de Canacintra. El licenciado Julio Rodríguez Trigueros, Vicepresidente Nacional de Comercio Exterior y Asuntos Internacionales de Canacintra. El ingeniero Guillermo Federico Lash de la Fuente, Vicepresidente Nacional de Maquiladoras y Franja Fronteriza de Canacintra. Agradecemos también la presencia del maestro en Ciencias Joshua Harim Mendoza Jasso, Vicepresidente Nacional de Desarrollo de Ciencia y Tecnología de Canacintra. A la profesora Esperanza de las Mercedes del Carmen Ortega Azar, Presidenta de la Comisión de Mujeres Industriales de Canacintra. Al licenciado Carlos Jesús Gómez Flores, Vicepresidente Nacional de Ecología, Desarrollo Sustentable y Responsabilidad Social de Canacintra. Al licenciado Miguel Céspedes Salazar, Presidente de la Comisión de Jóvenes Industriales de Canacintra. El licenciado Alejandro Pulido García, Vicepresidente Nacional de Relaciones Institucionales de Canacintra. El ingeniero Juan Manuel Díaz Manjarres, Vicepresidente Nacional de Desarrollo de Cadenas Productivas de Canacintra. El licenciado Jorge López Mora, Presidente de la Comisión de Organización y Presupuesto de Canacintra. Y al ingeniero Rodrigo Alpizar Vallejo, Presidente Nacional de Canacintra y anfitrión del evento. A ellos y a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Damas y caballeros, en primer término, nuestro presidente nacional, el ingeniero Rodrigo Alpizar Vallejo, dará una breve exposición de motivos sobre los alcances y expectativas de la Convención Nacional de Industriales 2015. Muy buenos días a todos. Pues me da mucho gusto el día de hoy que estemos todos presentes en este evento tan importante, tan emblemático para Canacintra, la Convención Nacional de Industriales. Primero que nada, saludo a mi amigo y de verdad a un secretario que ha sido un gran aliado de nosotros. Me refiero al licenciado Ildefonso Guajardo Villarreal. Señor secretario, muchas gracias por acompañarnos siempre. Su presencia nos distingue, realza y al ser pues cabeza del sector, siempre es una referencia a la cual agradecemos su presencia. Saludo también el día de hoy a la maestra Alejandra Palacios Prieto, con la comisionada federal de Competencia Económica. Muchas gracias, maestra, por acompañarnos el día de hoy. Distingo la presencia del director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el licenciado Miguel Ángel Margain González. Gracias, licenciado, también por acompañarnos en la convención. Nos da mucho gusto también que esté perfectamente bien representado el sector laboral con un aliado natural
de Canacintra, amigo de todos nosotros, el licenciado Isaías González Cuevas, secretario general de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos. Isaías, muy amable, gracias por acompañarnos. También, pues muy bien representado, quien es el titular del Congreso del Trabajo, nuestro buen amigo licenciado Humberto Ojeda, a quien aprecio que se haya tomado un tiempo de su ocupada agenda para venir a platicar con los industriales. El sector académico, por supuesto, no podía faltar, y quien también nos ha venido apoyando de una manera decidida en la difusión de esta convención, el doctor Enrique Fernández Fáchnaz, director general del Instituto Politécnico Nacional. Muchas gracias, Enrique, por acompañarnos, a toda la mesa directiva, a todos los integrantes del Presidium que nos acompañan el día de hoy, a todos ustedes, amigas, amigos industriales que se han desplazado desde pues diferentes puntos de la República para estar el día de hoy con nosotros, a los invitados especiales, a los amigos de los medios de comunicación que nos hacen favor de dar cobertura a este evento. Todos ustedes, amigas y amigos, la Convención Nacional de Industriales de Canacintra marca el inicio del año con una agenda temática de interés nacional y como un verdadero ejercicio de reflexión que nos permitirá con las conclusiones abordar de mejor manera los retos que nos depara este año de ajuste estructural y de despliegue de las reformas estructurales en acción. Señor secretario, sea usted bienvenido a la Casa de los Industriales de Transformación y a nuestro evento más importante del año, la Convención Nacional de Industriales CNI 2015, Transformación de México, Momento de la Industria. Estamos cierto, secretario, que seguiremos teniendo este año una agenda estratégica y una comunicación tan estrecha como lo hemos venido haciendo a lo largo de estos 2 años, en el ánimo de seguir favoreciendo todas y cada una de las capacidades competitivas de nuestras empresas, así como los alcances de la Secretaría como la conductora de las políticas de fomento económico para un México próspero e innovador. El objetivo de Canacintra es el mismo que tiene usted: ampliar las bases del crecimiento económico para dotarlo de mayor dinamismo, sustentabilidad y mejor distribución sectorial y regional, para que con esa energía se generen empleos de calidad hacia el futuro y con ello logremos reducir las brechas sociales y económicas. En suma, mayor productividad y competitividad. Para poder navegar a buen puerto, hay que tener claro que estamos en un escenario complejo. Por una parte, el sector petrolero, que durante las últimas décadas fue el líder en ingresos fiscales, gracias a los altos volúmenes y los elevados precios del crudo, vio caer estrepitosamente sus ingresos por exportación en 47.3% en enero de 2015. Por otra parte, a pesar del crecimiento esperado en las exportaciones del sector automotriz, que ha roto todos los récords que teníamos en México, el aeronáutico, el electrónico y el menor precio de las importaciones de refinados y petroquímicos, las cifras a enero de este año hablan de que es el momento de tomar decisiones muy importantes y estratégicas a nivel nacional. Dicen los orientales que los momentos difíciles son sinónimo de oportunidad, y esta reflexión viene a cuenta porque si articulamos y alineamos los incentivos con las políticas públicas para la industria, habremos de engranar el despliegue del potencial del mercado interno. Por un lado, sintonizando con la recuperación de la economía estadounidense, que este año habrá de tener crecimientos superiores al 3%, dando lugar a mayor inclusión económica de la planta productiva nacional en lo que son las grandes cadenas globales de valor, encontrando las vías para una inserción inteligente en mecanismos de cooperación internacional, como es el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica, mejor conocido como TPP, y también como un elemento que cohesiona la economía de varios países latinoamericanos, como es la Alianza del Pacífico, en la cual Canacintra ha logrado participar, ha logrado generar algunas misiones y encontramos que es un mercado con un enorme potencial de crecimiento. Solo así, con medidas decididas, se podrá impulsar el crecimiento, el empleo y el bienestar del país que nos permitan salir del moderado crecimiento económico actual. A partir del desdoblamiento de las reformas estructurales, es como los industriales logramos percibir el momento propicio para fomentar la inversión privada
como un estímulo para el desarrollo de cadenas productivas y también la importante asimilación de tecnología. Es de ahí el enfoque de esta convención, señor secretario, el cual da pauta a los más de 50,000 industriales que integran Canacintra sobre los principales temas de la agenda del 2015 para trabajar en conjunto de la mano con la Secretaría de Economía, con la que compartimos un logro muy puntual, que fue la firma de la innovación al convenio de concertación para la mejora continua de prácticas comerciales competitivas, el cual nivela y hace justa la libre concurrencia entre compradores y proveedores, además de incluir elementos vinculantes, tanto para las investigaciones de oficio y las sanciones a las prácticas competitivas que en última instancia afectan a la industria y a los consumidores. Quiero hacer de verdad una pausa para hacer un gran reconocimiento al secretario de Economía, porque el año pasado este fue un debate que de la mano de CONCAMIN, de la CNA y de CONMÉXICO logramos entre todos pues conseguir un gran nuevo acuerdo que nos permite tener elementos suficientes para proceder cuando hay excesos en los procesos de compra de las tiendas departamentales a las micro y pequeñas y medianas industrias. Señor secretario, nuestro reconocimiento y le agradezco por ese apoyo. Muchas gracias. Debemos echar a andar una visión estratégica incluyente de corto, mediano y largo plazo, que se perfila con la ley para impulsar el incremento sostenido de la productividad y la competitividad. Con esta ley contaremos con un nuevo marco jurídico que nivela el camino para la institucionalización de la política industrial como el mayor y mejor incentivo para el desarrollo del mercado interno. Cabe mencionar que, como lo muestran experiencias internacionales de Brasil, Corea del Sur, la India, Finlandia, Singapur, Taiwán, inclusive Sudáfrica, la inversión extranjera sigue fluyendo hacia los países en la medida en que los mercados nacionales crecen y se encuentren buenas plataformas de producción y exportación, incluyendo recursos humanos, infraestructura y logística competitiva. Agradecemos también el apoyo que hemos tenido de la Secretaría de Economía por apoyar las cadenas productivas de la industria textil, del calzado y a la del juguete con ajustes arancelarios que abatirán costos de producción y darán mayor viabilidad a las cadenas productivas. La Secretaría de Economía y la Cámara pueden trabajar como una alianza en movimiento, que acciona en tiempo real, que busca insertar a la industria nacional en las cadenas globales de valor de manera incluyente a través de la reactivación de consultas públicas en materia de comercio exterior, para fortalecer el esfuerzo que hemos propuesto al presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto, de reindustrializar el país en una lógica integral. Este proyecto conjunto, Economía Canacintra, será exitoso si logramos que un número mayor de empresas manufactureras alcance los estándares de competitividad prevalecientes en los mercados internacionales y disponga de los atributos indispensables para competir frente a los productos importados, a lo cual ha de destacar la labor del Instituto Nacional del Emprendedor y especialmente de su titular, el maestro Enrique Jacob Rocha. Es por ello que esta convención, en el marco del fortalecimiento institucional y la recuperación de la confianza pública, abona sobre los ejes de una agenda de reconversión industrial que incluye la promoción de inversiones en sectores con un alto potencial productivo, la valoración del contenido nacional y, por supuesto, enormes flujos de capital y tecnologías que articularán regiones y sectores para generar empleos dignos y una larga ruta de especialización de los recursos humanos para el desarrollo. Señor secretario, distinguidos miembros del Presidium, amigos invitados, cuente con Canacintra para desarrollar las áreas de oportunidad que el país necesita. Este es el tiempo para hacerlo. La propia coyuntura nos marca que el mundo se ha transformado y México está en una dinámica global que nos demanda una gran capacidad de respuesta. Este es el momento de la industria. Muchas gracias. Damas y caballeros, damos el uso de la palabra al licenciado Ildefonso Guajardo Villarreal,
secretario de Economía, quien hará la declaratoria formal de inauguración de los trabajos de la Convención Nacional de Industriales en su edición 2015. Buenos días, tengan todos ustedes. Agradezco muchísimo al ingeniero Rodrigo Alpizar, presidente de Canacintra, el darme el privilegio de estar con ustedes esta mañana para hacer la declaratoria inaugural de los trabajos de esta gran Convención de Industriales de México. El día de mañana tendremos el privilegio de estar con el presidente de la República, justamente en el contexto de la toma de protesta de la mesa directiva que ha sido electa por ustedes. Empezaría sin duda por saludar a mucha gente en el Presidium que coadyuva a que el futuro de los industriales de México sea un futuro mejor. Desde la nueva institución autónoma creada por las reformas, presidida por Alejandra Palacios, que vela porque la competencia en este país sea efectiva por el bien de los pequeños y medianos industriales de México. Bienvenida, Alejandra, gracias por acompañarnos. Saludar sin duda a alguien quien desde su trinchera ha sido un luchador fundamental porque los derechos de los trabajadores sean la defensa de los mismos, no necesariamente contrarios al interés de la productividad y del crecimiento del sector industrial. Al senador Isaías González, gracias por estar con nosotros. A un aliado estratégico de ustedes desde el sector académico, que es fundamental para los temas de capacitación y desarrollo y recursos humanos suficientes, al rector del Instituto Politécnico Nacional, a don Enrique Fernández, gracias por acompañarnos esta mañana. Sin duda, nos acompaña también el presidente del Congreso del Trabajo, don Humberto Ojeda, y sin duda todo el elenco que compone el Consejo Directivo de Canacintra, que en esta mañana justamente estarán por enfilarse a la toma de protesta el día de mañana por el señor presidente de la República. A mí me gustaría empezar por algunas reflexiones fundamentales. El nombre de esta convocatoria para este análisis remata con el término "es el momento de la industria". Sin duda, este momento de la industria ha sido reconocido no solo en el ambiente de Canacintra, del ambiente industrial manufacturero de México, sino ha sido reconocido en el ambiente de América del Norte. En los Estados Unidos, el presidente Obama le ha llamado a este momento en la historia el momento del renacimiento de la manufactura en América del Norte. ¿Y por qué es un momento de renacimiento de manufactura en América del Norte? Porque es justamente en este momento cuando están confluyendo elementos fundamentales para un nuevo despegue competitivo de la industria en esta región del mundo. Por una parte, tenemos la ventaja de que gracias a la tecnología y a la investigación hay nuevas fuentes de energía, con un petróleo y un gas que por primera vez en la historia lo tenemos a un tercio en el caso del gas del costo que ocurre en Asia o en Europa, que le daba una ventaja competitiva natural al sector manufacturero, en donde en su base de cadena, sea petroquímicos, en la industria textil y plástica, sea la cadena del cemento, son elementos fundamentales para la integración de la competencia. El segundo elemento fundamental para marcar este momento de la industria o este renacimiento de la manufactura en América del Norte es el bono demográfico de México. Cuando otras regiones del mundo están decreciendo sus fuerzas laborales, en Asia, por ejemplo, Corea y Japón, en un 30% en los próximos, digamos, de aquí al año 2050, en México este bono demográfico nos incrementa la población en edad de trabajar en un 32%. Y si a eso le agregamos una reforma educativa que va enfocada a la calidad de la educación y a su cobertura, sin duda ese bono será un impacto positivo en el talento humano en el sector industrial y manufacturero de México. Y el tercer pilar tiene que ver con la investigación y el desarrollo, con la aplicación en la empresa de las nuevas ideas que transforman las fronteras de la competencia en una industria que se renueva día con día. Y en ese sentido, la relación bilateral con Estados Unidos nos lleva a un esquema de colaboración justamente
con las instituciones empresariales y de investigación mexicanas para poder estar en la frontera de ese proceso de investigación y de nuevas tendencias para poder aportar nuevas formas de hacer mercado, de hacer producto y de poder competir exitosamente. Pero en este contexto que hoy hablamos del Renacimiento, esto no siempre fue así. Un tema común permanente de trabajo con Rodrigo, su mesa directiva y todo el gremio, es el tema de la política industrial. Para poder enfocar nuestro esfuerzo y nuestro desarrollo diario en el diseño y la metodología de este esfuerzo conjunto, nunca sobra hacer un recuento de cómo este concepto de política industrial ha transitado en la historia de México. Muchos de ustedes, industriales de esfuerzos de muchos años, recordarán que en los 70s, cuando hablábamos de política industrial, hablábamos fundamentalmente de cerrar la economía y proteger las ramas industriales con aranceles elevados para mantener para nosotros exclusivamente el mercado interno. Este modelo funcionaba mientras la economía interna iba en permanente crecimiento de un país con escaseces y deficiencias a un país con condiciones más favorables en la producción de satisfactores básicos. Funcionaba cuando había un gobierno que enfrentaba una tasa más moderada de crecimiento demográfico y tenía finanzas públicas para poder subsidiar sectores industriales. Aquellos que contamos ya con más de 5 décadas encima, podemos recordar aquellos gobiernos de los 70s que tenían empresas públicas desde hoteles, fábricas de bicicletas, hasta empresas siderúrgicas y alguno que otro intromisión, obviamente, en sectores como el azucarero y otros más en la economía mexicana. El gobierno mexicano en aquel tiempo llegó a tener hasta 900 empresas de intervención estatal. Ese modelo de economía mixta, basado fundamentalmente en una creencia que el mundo iba a permanecer estático, encontró rápidamente su agotamiento cuando enfrentamos las primeras oleadas de la globalización. Y México y los mexicanos tuvieron que tomar un reto fundamental. O nos quedábamos encerrados creando un mundo propio que cada día generaba más ineficiencias, o tomábamos por los cuernos la globalización y nos subíamos a la ola para tratar de dominarla. Creo que la decisión fue la correcta. Y en los 80s nos incorporamos al GATT, hoy Organización Mundial del Comercio, y más adelante hicimos uno de los tratados, sin duda, pioneros en la historia de los tratados, que es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. No era fácil. Hace poco recordábamos en la inauguración de una nueva planta, de un nuevo proyecto de inversión de Cervecería Cuauhtémoc y Heineken en el norte de México, cuando discutíamos y negociábamos en el cuarto de junto esa negociación en los 90s, los empresarios de la cerveza estaban aterrorizados. Hoy México es el primer exportador mundial de cervezas en el mundo. Hoy la fusión Heineken-Moctezuma, por ejemplo, representa, la cerveza mexicana, el 50% de la línea de valor de lo que Heineken vende en Estados Unidos. Lo que finalmente aprendimos es que teníamos las capacidades y los talentos si dábamos las condiciones necesarias para crecer y enfrentar la competencia. Y sí lo hicimos, y lo hicimos con mucho éxito. No les voy a repetir los resultados que han sido recurrentes a través de la explosión del comercio internacional. Solo el año pasado nuestras exportaciones fueron más de 400,000 millones de dólares, 8 veces más de las que eran antes del tratado. Nuestra inversión extranjera directa, que era 2.5 miles de millones de dólares antes del tratado, en promedio después del tratado hasta el año 2012, fueron 19,000 millones de dólares. Hoy, en los 2 primeros años de la administración del presidente Peña, la inversión extranjera directa acumulada son 66,000 millones de dólares, promedio de más de 30,000 millones por año, que nos lleva un 50% más aún a la inversión extranjera promedio de la etapa post-tratado. Pero aún y con todas estas historias de éxito, hay una parte de la historia fundamental que no es una historia exitosa, y que es que en este crecimiento no fuimos capaces de incorporar las cadenas de valor que impacten a todos los tamaños de empresa en México y a todas las regiones del país. Y ahí es donde nos quedamos cortos. Cuando analizamos la historia de éxito,
vemos que la mayor parte de la economía mexicana, las pequeñas y microempresas, no están conectadas a ese eslabón de globalización. Vemos que hay diferencias en los niveles de productividad entre las grandes y las micro, hasta de 7 veces de diferencia. Cuando observamos las regiones del país, vemos que el norte, centro, occidente son los estados fundamentales de procesos manufactureros y de exportación. Solo 4 estados de la República Mexicana son responsables prácticamente del 60% de las exportaciones. Mientras que cuando observamos al sur-sureste, solo el 2% de estas están ubicados en los estados del sur-sureste. La productividad de los estados del sur-sureste es una sexta parte de la productividad de los estados del norte. Y cuando analizamos informalidad, mientras que en el norte la informalidad es del 39%, en el sur-sureste en muchos estados llega hasta el 75%. Esta es la historia que lamentablemente también se escribió en estos 20 años de éxito. La historia de los dos Méxicos. El México hábilmente conectado a la globalización y el México que no ha podido disfrutar de las oportunidades del desarrollo. Para ello fue fundamental, por primera vez desde que nos integramos a la globalidad, enfrentar una realidad que tomó 20 años a las fuerzas políticas poder cambiar. Y es que había que cambiar las condiciones de juego internas para aprovechar la globalidad y para que los beneficios fueran parejos. Teníamos que transformar la manera como la economía se desenvuelve internamente a través de eliminar la falta de competencia, la concentración de mercados. No era posible exigirle a los empresarios de México competir globalmente cuando no les dábamos las condiciones de competencia interna adecuadas. Y así fue necesario, a pesar de que hace 20 años se creó la COFECE, o la institución que regulaba la competencia, hacer un nuevo esfuerzo porque esa creación original no había logrado romper las concentraciones de mercado y obligaba a muchos pequeños y medianos empresarios a pagar mucho más por insumos que sus contrapartes al cruzar la frontera pagaban hasta 40% menos en insumos estratégicos. Y así fue necesario reconocer que una política energética cerrada y sin competencia obligaba a las empresas de México a pagar más por recursos energéticos más ineficientes, obviamente enfrentándolos a un escenario totalmente menos competitivo. Así es que cada una de las reformas que fueron necesarias durante 20 años, finalmente encuentran una cristalización en un periodo no más amplio, que fueron 2 años y 3 meses, justamente en esta administración. Gracias a que los actores políticos se dieron cuenta que su responsabilidad era empezar a generar las condiciones necesarias para el crecimiento. Pero esas reformas que nos emparejan el terreno de juego para que las pequeñas y medianas puedan por primera vez acceder a niveles mejores de competitividad a través del financiamiento, a través de la flexibilización de las contrataciones laborales, a través de energía más abundante y más competitiva, a través de muchos elementos que ya empiezan a cristalizarse con la implementación de las reformas. Al mes de febrero, los recibos de electricidad del sector industrial han podido disminuirse entre un 16 y un 26%. Y aquí le pido al presidente de esta Cámara que me haga favor de recolectar las experiencias por sector de qué está pasando en la cuenta eléctrica para evidenciar y comprobar que efectivamente el ahorro está llegando a los industriales de México. En ese sentido, es claro entender que estas reformas transformacionales generan transversalmente un beneficio para la productividad, pero la Secretaría de Economía no puede quedarse simplemente colgada de los éxitos del Ejecutivo y del Legislativo, sino tiene que definir conjuntamente con los organismos empresariales la definición sectorial específica para una nueva política industrial. ¿En qué basamos ese diálogo desde el inicio? En un tema muy sencillo. La nueva política industrial debe ser acorde a una economía abierta y globalizada que nos permita diseñar estratégicamente agendas de política pública sector por sector para liberalizar su potencial. Dan Broderick, uno de los más famosos economistas reconocidos en política industrial, establece que esta nueva política industrial es justamente el acuerdo conjunto entre autoridades y empresarios, sector por sector, para definir aquellos temas que pueden beneficiar profundamente el desarrollo de la industria, cuidando que ningún interés específico capture a la autoridad en perjuicio de otros sectores. ¿Y a qué me refiero en esto? Es que la autoridad no puede caer en la tentación
de sobreproteger a un sector básico de una cadena, con perjuicio a la competitividad de la integración subsiguiente de la cadena. Y en ese sentido ustedes entenderán que ese equilibrio es un equilibrio delicado que se tiene que estar librando todos los días. Y así establecimos con la industria 3 áreas fundamentales o segmentos de los sectores. Los sectores tradicionales o maduros, donde está el sector textil, el sector acero, el sector calzado. Los sectores dinámicos, donde están los nuevos sectores de crecimiento y desarrollo acelerado en la economía, el aeroespacial, el automotriz. Y los sectores de avanzado de futuro, donde están los sectores como el de tecnología de la información y el de aparatos médicos o artículos médicos, que ha sido una industria en crecimiento en los últimos años en México. Y para cada uno de ellos hemos ido avanzando. Con el sector automotriz establecimos un paquete de políticas públicas. Primero, detener la hemorragia de la importación de chatarra. Bajo los argumentos del Acuerdo de Libre Comercio, se estaban introduciendo en México casi 800,000 vehículos al año o más, fundamentados en amparos indebidamente dados por el Poder Judicial, que inundaron a este país de chatarra con una competencia desleal a la industria automotriz mexicana. Eso se frenó. Se puede importar, sí, pero cumpliendo con las condiciones mecánicas y ambientales necesarias para una competencia justa en el escenario nacional. También convenimos con la industria automotriz poder establecer un sistema integral de apoyo a la cadena de proveeduría que se llama ProAuto, pudiendo apoyar con Nacional Financiera, ProMéxico, el Banco Mexicano de Comercio Exterior e INADEM, paquetes integrales de intervención para poder alentar a pequeños y medianos empresarios a ser parte de la cadena de valor del sector. Sin duda la industria ha avanzado muchísimo y hoy incorpora entre un 35 y un 50% de valor agregado, pero debemos ir por más. Así con la textil, después del devastador proceso de competencia ilegal que sufrieron con contrabando técnico por subvaluaciones, con entradas de contrabando, con una serie de violaciones a la ley de propiedad industrial y de marcas, finalmente se estableció una acción entre la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Economía para ponerle un precio mínimo a las importaciones para evitar la subvaluación, para poder determinar anuncios previos de importación y poder determinar el origen y las condiciones de venta. Con esto, en los primeros meses de este año, se han llevado a cero las entradas subvaluadas de mercancías y se han eliminado los amparos en este sector, teniendo un impacto importante en la demanda de textiles y de confección en el país. Es una industria que da empleo a más de 450,000 mexicanos y que en condiciones de competencia está entre las mejores del mundo. Armamos también con ellos la construcción del nuevo Centro de Investigación de Diseño y Moda en Hidalgo, en el estado de Hidalgo, en Pachuca, para poder también ayudar y contribuir a valor agregado que nos permita seguir compitiendo en el contexto internacional. Llamarle maduro tradicional al sector textil a veces puede ser distorsionante. Hoy el sector textil mexicano es exitoso en exportaciones de alto valor, en tejidos inteligentes, en alto diseño, donde están los nichos ganadores. Hoy no es el volumen y la baja calidad lo que caracteriza el éxito en los mercados internacionales, y en eso muchos mexicanos textileros están teniendo un gran éxito en el proceso. En el sector calzado fue una historia similar que nos permitió revertir una tendencia de competencia ilegal en el sector. Con el sector acero, cuando llegamos a este gobierno, en diciembre del 2012, venía una nueva disminución de la cortina arancelaria pactada desde el 2008. En la administración anterior se había logrado un acuerdo con Concamín, donde los industriales aceptaban ir bajando aranceles unilateralmente frente a países con los que no tenemos tratados de libre comercio, a cambio de que el gobierno hiciera los esfuerzos de mejorar el costo país. Ese acuerdo se cumplió del lado de los industriales todos los años, pero del lado del gobierno no bajó el precio de la luz, no bajó el precio del gas y no se dieron mejores condiciones de competencia costo país para los industriales. Por eso cuando llegamos en diciembre, el sector textil y del calzado nos pidió frenar temporalmente la desgravación
que los llevaría de aranceles promedio de 20 a 10, en función de que el gobierno empezara a cumplir en materia de costo país para poder reiniciar la apertura total de ese sector. Lo hicimos con un decreto presidencial, dándole un congelamiento transitorio a ese proceso. Los acereros, al llegar al gobierno, ellos ya habían sido sujetos a la bajada del arancel con anterioridad, y nos pedían regresar a aranceles previos a esta cortina, aranceles del 2008. En un diálogo con ellos les hicimos entender que si México regresaba a aranceles, el mensaje internacional es que nos alejábamos de la práctica de libre comercio y regresábamos a un estado proteccionista. A cambio de ello, en la Secretaría de Economía nos comprometimos a trabajar con los instrumentos que nos dan los tratados internacionales para, a través de la Unidad de Prácticas Comerciales, defenderlos de prácticas desleales del comercio. Y así iniciamos investigaciones por prácticas desleales en 24 casos, 15 de ellos en la industria metalmecánica, 400% más de lo que se hizo en los últimos 12 años. De ello ya se agregaron cuatro cuotas compensatorias definitivas que junto con las existentes nos dan un total de 28 cuotas compensatorias vigentes para el sector manufacturero. De ellas, 42% corresponden a importaciones con subsidios de China. En esto también se incluye la cerámica, el textil, el calzado, el acero. Y aquí no es proteccionismo, es igualar el terreno de juego para los industriales mexicanos para que no estén sujetos a una competencia desleal por subsidios de otros países que artificialmente generan esta competencia. Avanzando sobre el esquema de integración sector por sector, en los sectores dinámicos, ya puse el ejemplo del sector automotriz, y en los sectores de avanzada, como el de tecnologías de la información, el futuro es fundamental. Hoy México es el tercer proveedor mundial de tecnologías de la información. Podemos todavía ascender en la cadena de valor. Se fundamentan en 4 pilares: creación de contenidos, solución de software, producción de equipo, hardware, y finalmente procesamiento de datos de grande magnitud para corporativos o empresas internacionales elaborados en México, las nóminas o los procesos de administración. En los 4 estamos trabajando con la industria para hacer de México una de las mejores plataformas para tecnologías de la información. Ayer, en una reunión con el secretario de Hacienda, se comprometió a que junto con el SAT, la Secretaría de Economía, explorará cómo darle al sector de exportación de servicios el mismo tratamiento que se le da al sector de exportación de mercancías para que no paguen los impuestos internos cuando se trata de sacar servicios. Esto le dará un nuevo impulso a la contratación de ingenieros y computólogos mexicanos para seguir creciendo el sector que está dando servicios internacionales a muchos corporativos globales y poderle dar una mayor eficiencia en el proceso. Finalmente, el último reto que tenemos es el que conjuntamente Canacintra, Concamín, Coparmex, el Consejo Coordinador Empresarial, la Secretaría de Economía, el sector académico con el Politécnico, el Tecnológico de Monterrey y la UNAM, estamos haciendo conjuntamente para este nuevo reto de la reforma energética y del desarrollo de las cadenas de valor en un sector donde México empieza a aprender después de 70 años de tener una economía cerrada en el sector energético. En ese escenario estamos trabajando para garantizar que de arranque todo proyecto de energía en el país tenga un 25% de contenido nacional. En promedio es lo que vamos a lograr. Algunos proyectos tendrán más, como es el caso de los gasoductos, donde el tubo por lo general lleva un gran contenido de las acereras nacionales, pero la idea es que en proyectos más sofisticados las alianzas estratégicas nos permitan ir avanzando con transferencia de tecnología para tener una mayor aportación. Los invito a todos los integrantes de esta gran organización a que a través del trabajo que estamos haciendo en el catálogo nacional, sean empresas hoy ligadas o no al sector energético, hay sectores laterales como el metal mecánico que con una pequeña transformación pueden convertirse en oferentes de servicios y de producto al sector energético para poder lograr este gran esfuerzo nacional
de desarrollar una cadena de valor en el sector energético. Creo que esa es la manera sutil de que ya nos estamos pasando en el tiempo, ¿no? Termino con esto, realmente convocándolos a que sigamos en el diálogo que el presidente Enrique Peña los invitó desde el inicio de su administración. A veces podremos tener diferencias, pero esas se solucionan con el diálogo. Lo más importante es encontrar las coincidencias para que todos juntos construyamos las posibilidades que este gran país tiene para bien de ustedes, empresarios, de sus empleados y de las familias de México. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar aquí esta mañana con ustedes. Y si me lo permiten, me procederé a hacer la declaratoria inaugural. En México, Distrito Federal, siendo las 9:40 horas del día 26 de marzo del 2015, me es muy grato declarar inaugurado la Convención Nacional de Industriales de México de este año. Seguro que sus actividades contribuirán al dinamismo y la fortaleza de la economía nacional, con una gran felicitación por los 5 puntos de la agenda que han seleccionado, que sin duda son los próximos retos de México. Muchísimas gracias y felicidades. Damas y caballeros, es así como damos por concluida esta ceremonia de inauguración. Los invitamos cordialmente a que permanezcan en sus lugares, porque en unos momentos dará inicio nuestra primera actividad del programa temático con la presencia del director general de Gabinete de Comunicación Estratégica, quien nos hablará sobre las tendencias hacia el proceso electoral federal. Muchas gracias.